Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo. A esta 13ª sesión pública ordinaria del Ayuntamiento. Regidora moderadora y regidor secretario, les solicito procedan al desahogo de la presente sesión, de favor. Muy buenas tardes a todos, Presidenta, con su permiso. Regidor secretario, le solicito haga el pase de lista. Buenas tardes a todos, compañeros. Se procede al pase de lista. Presidenta Municipal Ciudadana Lorena García Casares. Síndico Procurador Hacendario Maestro Pedro Irán Soto Márquez. Síndico Procurador Jurídico Licenciado Pedro Orlando Escudero García. Regidora Ciudadana Sandra Victoria Rojas Chavarín. Regidor Ciudadano José Gastón Santos López. Regidora Licenciada Beatriz Adriana Elizondo Flores. Regidor Licenciado Jaciel Andrés Templos Gutiérrez. Regidora Ciudadana Anay Castro Barrón. Regidor Licenciado Roberto Alfredo Ibey Beltrán. Presente. Regidora Licenciada Abril Chávez Reyes. Presente. Puede manifestar. Presente. Gracias, regidora Abril. El de la voz, presente. Regidora Ciudadana Justa Tolentino Osorio. Regidora Maestra Ivette Bulos González. Regidora Maestra Lorenia Lisbeth Lira Amador. Regidora Ciudadana Catalina Lemos Salinas. Regidor Licenciado Ignacio Antonio Lira Guerra. Regidora Ciudadana Benita Manilla Martínez. Regidora Maestra Doraluz Guzmán Flores. Regidor Dr. Andrés Carlos de la Riva Larios. Regidora Licenciada Roselena Lascano Delgadillo. Presente. Regidora Maestra Bronia Esperanza Vargas Ibarra. Regidora moderadora, se cuenta con la presencia de 2 síndicos, de 17 regidoras y regidores. Regidor Julio Márquez Parrazales. Regidora moderadora, le informo se cuenta con la presencia de 2 síndicos, 17 regidoras y regidores y con la presencia de la señora presidenta municipal, con 2 ausencias. En vista de la asistencia registrada para esta sesión, se cuenta con el quórum requerido por el artículo 30 del reglamento interior de este ayuntamiento, por lo que se puede llevar a cabo su instalación. Para tal efecto, tiene la palabra la señora presidenta municipal. Solicito a los presentes se sirvan poner de pie. Con fundamento en el artículo 17, fracción tercera del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 3:16 del día martes 23 de diciembre del año 2025, declaro instalada formalmente la 13ª sesión pública instalada en este ayuntamiento, siendo válidos todos los acuerdos que en la misma se tomen. Pueden tomar asiento, gracias. Regidora moderadora, le informo que se ha unido a la sesión el regidor José Gastón Santos López. Señora presidenta, señoras y señores síndicos, regidoras y regidores, les informo que ha quedado desahogados los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, por lo que en cumplimiento al punto número 4 relativo a la lectura y en su caso aprobación del orden del día, les solicito al regidor secretario de lectura al mismo. Orden del día de la 13ª sesión pública ordinaria del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Número 1. Lista de asistencia. Número 2. Verificación y declaración del quórum legal. Número 3. Instalación legal de la sesión. Número 4. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 5.
Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura. Número 6. Lectura o dispensa de lectura del extracto de la correspondencia recibida. Número 7. Lectura, análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Por el que, dictamen. Primero, esta comisión es competente para conocer, analizar y emitir el presente dictamen. Segundo, en el ejercicio de las facultades previstas por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141, fracción 10, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 56, fracción 1, inciso S, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo. En atención a los antecedentes y consideraciones expuestas, la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba con 4 votos a favor y 3 votos en contra, para todos los efectos legales, el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo, de conformidad con los anexos del presente dictamen. Tercero, túrnese el presente dictamen al Pleno del Ayuntamiento Municipal para su correspondiente análisis, discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular. Cuarto, en caso de que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, se deberá proceder a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. Punto número 8. Asuntos generales. Punto número 9. Clausura de la sesión. Se somete a votación el orden del día. Quienes estén de acuerdo con este, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase a informar de la votación. Regidora moderadora, informo se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Vista la votación que se nos informa por el regidor secretario, se aprueba por unanimidad el orden del día. Para el desahogo del punto número 5 del orden del día relativo a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior y dispensa de su lectura, se somete a la consideración del Pleno el presente punto. Quienes estén a favor de su aprobación, sírvanse levantar la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito de cuenta de la votación. Regidora moderadora, se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 21 votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior y la dispensa de su lectura, se aprueba por unanimidad el acta y la dispensa de su lectura. Se tiene por desahogado el punto 5 del orden del día. En desahogo al punto número 6 del orden del día relativo a la lectura o dispensa de la lectura del extracto de la correspondencia recibida, solicito al regidor secretario informe cuál es el estado que guarda en este momento dicha correspondencia. Regidora moderadora, informo que la correspondencia ha sido despachada en su totalidad a las y los integrantes del ayuntamiento, por lo que han quedado notificados de la misma. En vista del informe que nos proporciona el regidor secretario, solicito a quienes estén a favor de la dispensa de la lectura del extracto de correspondencia lo manifiesten levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito de cuenta de la votación. Regidora moderadora, se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En virtud de que se registraron 21 votos a favor de la dispensa de la lectura del extracto de correspondencia, se aprueba por unanimidad su dispensa de lectura y se tiene por desahogado el punto 6 del orden del día. En desahogo al punto número 7 del orden del día relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda, por el que se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo. De conformidad con los anexos del presente dictamen, solicito al maestro Pedram Soto Márquez que en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento o quienes esta comisión determinen, dé lectura a la parte resolutiva del dictamen.
Dictamen. Primero, esta comisión es competente para conocer, analizar y emitir el presente dictamen. Segundo, No se escucha. Segundo, en ejercicio de las facultades previstas por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 141 fracción décima de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y 56, fracción 1, incisos S de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, en atención a los antecedentes y consideraciones expuestas, la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, aprueba con 4 votos a favor y 3 votos en contra, para todos los efectos legales, el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 del municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, de conformidad con los anexos del presente dictamen. Tercero, túrnese al presente dictamen al Pleno del Ayuntamiento Municipal para su correspondiente análisis, discusión y, en su caso, aprobación en lo general y en lo particular. Cuarto, en caso de que el presupuesto de egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2026 sea aprobado por el Pleno del Ayuntamiento Municipal, se deberá proceder a su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Gracias, regidor. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se consulta a sus integrantes si consideran este asunto como de urgente y obvia resolución, por lo que en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, sírvase informar sobre el resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad y dado que se considera este asunto como de urgente y obvia resolución, se procede a su análisis y discusión, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 62 del Reglamento Interior de este Ayuntamiento, solicito al regidor secretario proceda a hacer la lista de oradores. Se pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Regidora moderadora, le informo que se han inscrito a la lista de oradores los siguientes miembros del ayuntamiento. Licenciado Pedro Escudero, síndico jurídico. La maestra Lorenia Lisbeth, regidora. La regidora maestra Dora Luz Guzmán y el síndico hacendario Pedro Irán Soto Márquez. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del Reglamento Interior de la H. Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Por lo que asentado lo anterior, tiene el uso de la palabra el licenciado Pedro Orlando Escudero García. Compañeras y compañeros, con su permiso. Hoy no estamos votando un tema meramente administrativo. Hoy estamos votando nuestras prioridades y hoy votamos con responsabilidad social. El presupuesto 2026 que se nos presenta hoy nos propone recortar aproximadamente 26 millones de pesos a obra pública para destinarlos a nómina, con la promesa de que el secretario de Obras el próximo año va a gestionar más recursos. Qué bueno que se gestione más, ojalá y así sea. Pero francamente, no podemos basarnos en futuras promesas ni destinar a la gente de Tulancingo a vivir de supuestos de lo que tal vez llegue o no llegue el próximo año. Gobernar no es prometer lo que tal vez se hará mañana para no hacerse cargo de lo que urge hoy. Se gobierna con decisiones responsables aquí y ahora, no con ocurrencias ni expectativas. Porque mientras se futurea en la mesa, en las calles faltan soluciones, faltan obras y sobra frustración. Basta que se den una vuelta por Tulancingo para que vean y escuchen qué es lo que realmente exige nuestra gente. Pero frente a esa realidad, la respuesta que esta administración propone es quitarle recursos a obras, inflar el gasto corriente y háganme el favor, confiar en la capacidad de gestión de un secretario
que no puede ni darle seguimiento a los trabajos incompletos, a las intervenciones mal terminadas en puntos de la ciudad que durante el último mes y medio se convirtieron en un riesgo real para la gente, como la carretera de Huapalcalco hacia Sototlán, Cebolletas y Laguna del Cerrito. Y mientras aquí se minimiza el impacto de quitarle dinero a la obra pública, allá afuera la realidad es evidente. La propia compañera presidenta ha reconocido públicamente que proyectos críticos como el nuevo acceso a Tulancingo y el crucero de Geniza no han avanzado porque, déjenme citarla, no se ha logrado socializar el tema. Y así queremos gestionar, con la misma voluntad que se le dio seguimiento a dos proyectos ya pagados por la administración anterior y aprobados por el gobierno del estado. Por cierto, hablando de prioridades, en la esquina del crucero de Geniza, donde se debía socializar el derecho de vía, hay un nuevo 3B aprobado como muchos otros en esta administración. Como les decía, prioridades. Pero además, estamos frente a un gobierno atrapado en la frivolidad, capaz de adquirir una camioneta de lujo por 1.200.000 pesos para la Secretaría particular, mientras destina apenas 2 millones de pesos de recursos propios a obra pública. Como les decía, prioridades. Tulancingo no merece un gobierno atrapado en la frivolidad y la fantochería. Merece un gobierno serio, responsable y consciente de que cada peso de este presupuesto tiene consecuencias reales en la vida de la gente. Hoy, este ayuntamiento tiene que decidir si sigue normalizando esta frivolidad o si tiene el valor de corregir el rumbo. Porque cada peso que hoy se le quita a obra pública es una calle que no se arregla, un riesgo que se mantiene y una promesa que se le rompe a la gente. ¿A cuántas y cuántos tulancinguenses que votaron por ustedes, compañeras y compañeros, y a quienes hoy ustedes deberían representar, les gustaría poder opinar sobre el presupuesto que hoy se aprueba y que incide directamente en su vida cotidiana? Yo no puedo acompañar un Regidor, presupuesto que futurea. su tiempo se acabó. Con esto concluyo, Gracias. regidora moderadora. Yo no puedo acompañar un presupuesto que futurea y que no planea, que pone por encima los privilegios de quienes gobiernan mientras se le da la espalda a Tulancingo. Por eso mi voto será conciencia y mi conciencia está del lado de la gente. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, regidor. Se concede el uso de... Sí, cierto, síndico, perdón, corrijo. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del H Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra la maestra Lorena Lira Lisbeth Lira Amador. Lorena Lisbeth Lira Amador. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Compañeras y compañeros, mi voto será en contra de este presupuesto de egresos y quiero explicar con claridad por qué. Porque este presupuesto no refleja, como lo dijo mi compañero síndico, las prioridades de la gente. Hoy vemos una disminución en la inversión para obras públicas por 26 millones de pesos, mientras se incrementa el gasto en otras cosas como salarios, en la creación de nuevas plazas y en el gasto, entre otras cosas, de comunicación social. Ese desequilibrio es preocupante y, sobre todo, desconectado de la realidad que viven nuestras colonias, nuestra gente. La ciudadanía no nos eligió para engordar la nómina, no nos eligió para tener más escritorios ocupados, más oficinas llenas o más burocracia. La gente espera resultados visibles, concretos, que mejoren su vida cotidiana. Lo que la gente quiere y lo que con justa razón exige son calles pavimentadas, baches atendidos, servicios dignos, obra pública que se vea y se sienta. Quiere que el dinero público se traduzca en bienestar, no en más gastos administrativos. Cada peso que se va a salarios es un peso que deja de invertirse en una calle, en una colonia, en una comunidad que lleva años esperando atención. Y eso no es ni justo ni responsable. Gobernar también es saber decir no cuando las decisiones presupuestales no responden al interés colectivo. Por eso hoy voto en contra, porque creo que el presupuesto debe priorizar la inversión que transforma realidades, no el crecimiento de un aparato gubernamental. Aún estamos a tiempo de corregir, de reenfocar el gasto y de mandar un mensaje claro a la ciudadanía que entendemos sus necesidades y que estamos de su lado. Es cuanto. Gracias, compañera. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del H Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra la maestra Dora Luz Guzmán Flores. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Con la venia de este ayuntamiento. Nuevamente, este cabildo
parece una instancia meramente de trámite. Compañeras y compañeros regidores, síndicos, el día de hoy no estamos votando solamente por un documento administrativo. Estamos diciendo cómo y en qué se va a gastar el dinero del pueblo. Y esa responsabilidad nos obliga a actuar con conciencia y con compromiso. Lamentablemente, este presupuesto que se presenta no está basado en resultados. Ningún secretario, ningún director expuso con claridad cuáles son los proyectos, los objetivos, las metas, las actividades o los beneficios concretos que se pretenden alcanzar en el 2026. Se nos pide aprobar cifras, pero no resultados. Durante la revisión detectamos inconsistencias muy graves y que no fueron atendidas. En servicios municipales existe una diferencia de más de 1 millón de pesos para el rubro de uniformes que no tuvo justificación suficiente. Imagínense cómo va a estar armado todo el presupuesto con estos graves temas. En obras públicas no se tiene definida la relación de obras a ejecutar ni cuál es su prioridad, lo que significa aprobar un presupuesto sin saber qué obras se van a hacer, dónde y para quién. Se están destinando casi 5 millones de pesos para ayudas sociales, 5.8 millones de pesos para la difusión y publicidad, 9.3 millones de pesos para gastos de orden social y cultural y solo 2 millones de pesos para obra pública. Y esto con el recurso del pueblo. Sin embargo, esta falta de planeación provoca decisiones cuestionables, como las realizadas este año, por no tener los proyectos perfectamente definidos, y por eso tenemos grandes sorpresas, como fue la compra de la camioneta de más de 1 millón de pesos, la asignación de más de 9 millones de pesos a las obras relacionadas con la feria, mientras no se van a priorizar las necesidades básicas que tenemos en las colonias, como lo es pavimentación, alumbrado y más servicios básicos. Compañeras y compañeros de este cabildo, recuerden que somos un órgano colegiado que tiene la obligación de analizar, corregir y, si es necesario, no aprobar el presupuesto que no cumpla con los principios de planeación, austeridad y beneficio social. Hoy hago un llamado respetuoso pero contundente y firme. Pongamos por delante los intereses del pueblo y el uso responsable de los recursos públicos. Si van a votar a favor, que sea el pueblo quien los juzgue por traicionar y anteponer el bienestar del municipio. La responsabilidad de este presupuesto está en nuestras manos. No defrauden al pueblo que confió en ustedes cuando fueron a pedir su voto. Y cierro con esta pregunta, compañera presidenta. ¿En qué momento el pueblo va a ser la prioridad? ¿Es cuánto? Gracias, compañera. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo. Por lo que asentado el anterior, tiene el uso de la palabra el maestro Pedro Irán Soto Márquez. Con la venia del ayuntamiento. Mi voto será en contra del presupuesto de egresos del año 2026 y explico a los tulancinguenses cuáles fueron mis motivos. En el anexo 21 del presupuesto viene un capítulo, riesgos relevantes para las finanzas públicas del presupuesto de egresos 2026. En el punto 2, riesgos operativos y de gasto. 2.1, aumento del gasto corriente. Dice así el documento que fue sometido por la presidenta. El crecimiento del gasto no planeado en servicios personales, nómina, materiales y suministro o servicios generales puede generar una carga financiera y desequilibrio presupuestal, limitando la capacidad de inversión en obra pública. Cierro las comillas. Estoy completamente de acuerdo con ese enunciado. Sin embargo, me resulta inexplicable que, habiendo identificado por parte de la administración municipal dicho riesgo, no se actúe en consecuencia. En reiteradas ocasiones he señalado el aumento de la nómina. Desde el año 2024 en los modificados, en este año 2025 y ahora en el presupuesto 2026. En la quinta modificación al presupuesto 2024, el gasto corriente, es decir, nómina, servicios, materiales, representaba un elevado 66% y
un 3.74% de pensiones y jubilaciones. En este año, el gasto corriente representa un peligroso 79.72%, más 5.28% de pensiones y jubilaciones, llegando así al 85%. Para gasto de obras públicas, 62 millones, de los cuales únicamente 2 millones corresponden a recursos propios. Es decir, 10% de todo el presupuesto, cuando en 2024 estábamos en un 18%. Recordemos que ya no estamos pagando la deuda pública que se tenía en 2024, que representó casi un 4% del presupuesto. ¿Qué se hace? ¿Qué se prioriza? La nómina actualmente representa más del 50% del presupuesto. Estamos gastando en servicios personales 288.737.656 pesos. Es increíble lo que estamos. Tampoco estoy de acuerdo en los 5.800.000 pesos en apoyos y ayudas a la población que tiene la Secretaría Particular de la Presidenta. Ese recurso se ejerce de manera discrecional sin los controles adecuados. Tenemos 11.500.000 para los eventos, para los gastos de orden social y cultural y para los arrendamientos. Dentro de los gastos de orden social y cultural se incluye la rifa para un vehículo para los trabajadores. Y no que no lo merezcan, sino que hay otras prioridades que no se atienden. Síndico, su tiempo se Me permito acaba. concluir. El secretario de Desarrollo Urbano no pudo mencionar un solo proyecto de obra pública para este año 2026. Y en el presupuesto de la presidenta se incluyen 550.000 pesos para viáticos y pasajes que de ninguna manera responden a los principios de austeridad republicana de la Cuarta Transformación. Es por ello que mi voto será en contra. Es cuanto. Gracias. No habiendo más oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe del resultado de la votación. Regidora moderadora, informo se registraron 20 votos a favor, un voto en contra y 0 abstenciones. También le notifico que se integra a la sesión el regidor Roberto Ibey de manera presencial. Gracias. En vista de la votación realizada, se declara por mayoría que el asunto está suficientemente discutido en lo general. En consecuencia, se somete a la votación de los integrantes del ayuntamiento el dictamen sometido a discusión. Previamente a que se reciba la votación, se informa que por tratarse de una disposición de observancia general, la votación debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y sentido de su voto. En el mismo sentido, se informa que en los casos en los que una persona integrante del ayuntamiento vote a favor del dictamen en lo general y tenga alguna reserva para ser discutida en lo particular junto con su voto, deberá señalarlo. Respecto a qué parte del dictamen tiene la reserva para que con posterioridad, en caso de existir reservas en lo particular, se puedan analizar, discutir y votar cada reserva. Pedro Guillermo Soto Márquez, en contra. Andrés de la Riva Larios, a favor. Jaciel Templos Gutiérrez, a favor. Julio César Márquez Parrazales, a favor. Sandra Rojas Chavarín, a favor. Catalina Lemus Salinas, a favor. Lorena Lisbeth Lira Amador, en contra. Pedro Escudero, en contra. Justa Tolentino Osorio, a favor. Roberto Ibey, a favor. Gastón Santos López, a favor. Dora Luz Guzmán Flores, en contra. Beatriz Adriana Lizondo, a favor. Benita Manilla, a favor.
Ivette Bulos González, a favor. Bronia Vargas, a favor. Anay Castro, a favor. Jack Tenorio, a favor. Elena Lascano, a favor en lo general y sí tengo una reserva en lo particular. Abril Chávez, a favor. Regidora moderadora, le informo se recibieron 17 votos a favor, 4 votos en contra, 0 abstenciones y la respectiva reserva. En vista de la votación realizada, el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo aprueba en sus términos por mayoría en lo general el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento, por lo que se aprueba el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo de conformidad con los anexos del mismo dictamen. En desahogo, la reserva planteada por la regidora, la de la voz, Rosa Elena Lascano Delgadillo, lo menciono. Es relativa al tema del presupuesto de obras públicas, como ya lo han mencionado algunos de mis compañeros, al tema de las nóminas y al presupuesto de servicios municipales. Como lo mencioné dentro de las mesas de trabajo de la comisión, sí notamos algunas inconsistencias. Nos explicaba por ahí el nuevo director de... Creo que el procedimiento sería que se haga una lista de oradores y que se proceda a desahogar en lo particular la reserva. Entonces yo solicitaría eso, que también te anotaras en la lista de oradores y que se desahogara el Ok. punto en lo particular. Se procede al análisis y la discusión de la reserva, por lo que con fundamento en lo establecido por el artículo 63 del reglamento interior de este ayuntamiento, solicito al secretario proceda a hacer la lista de la votación. De Se orales. pregunta a las y los integrantes del ayuntamiento si tienen interés en hacer uso de la palabra para ser incluidos en la lista de oradores. Elena Lascano. Regidora moderadora, le informo se han inscrito en la lista de oradores los siguientes miembros del ayuntamiento. La regidora moderadora Rosa Elena Lascano y el síndico hacendario, el maestro Pedro Irán Soto Márquez. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra la regidora de la voz Rosa Elena Lascano Delgadillo. Una disculpa. Como les comentaba, mi reserva planteada es referente al tema del presupuesto de obras públicas, de nóminas y el presupuesto de servicios municipales. Lo mencioné dentro de las mesas de trabajo que tuvimos en la comisión. Notamos algunas inconsistencias referente a la manera en la que se realizaron el presupuesto, principalmente del área de limpias. Nos comentaba el director que era de nuevo ingreso, pero creo que hay errores que no podemos dejar pasar simplemente porque somos de nuevo ingreso. A diferencia, por ejemplo, del área de seguridad pública, que llevan unos meses en funciones y me parece que traen todo el tema. Mis respetos y felicitaciones al personal que hoy se integra al área de seguridad pública. Pero en lo general y en lo particular, por eso hago la reserva en esos 3 puntos principales. Es cuanto. Se concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos de conformidad con lo establecido por el artículo 55, primer párrafo del reglamento interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que asentado lo anterior tiene el uso de la palabra el maestro Pedro Irán Soto Márquez. Sí, con la venia del ayuntamiento. Desde luego estoy de acuerdo con la reserva que plantea la regidora moderadora. Es muy sensata. Hay un 49%
del presupuesto que se está destinando a servicios personales. Es decir, al pago de la nómina, al pago de la nómina por medio de las personas que cobran por honorarios y también a los jubilados, que bueno, ese es un derecho, pero eso es lo que comprende toda la partida, 288,737,000 pesos. Ha aumentado más de 30 millones en lo que llevamos de esta administración. Es un incremento que no se había visto, al menos yo no lo había visto. Voy a votar también en consecuencia en lo particular contra estas partidas que reservó la regidora. Estamos en un punto crítico, solo destinando un 10% de todo el presupuesto para obra pública. Eso sumado a que no hay la debida planeación por parte del secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, quien está más preocupado en quitarme a mí del Comité de Obras Públicas porque le soy una posición incómoda y menciona que ya está trabajando con la Comisión de Bandos, Reglamentos y Circulares para quitarme, que porque no debo de estar ahí. Yo le recomendaría al secretario que se dedique a trabajar, que se dedique a planear, a hacer la planeación que nos debió de presentar, para que no en el último momento decidan obras como las de la feria, que no estaban planeadas en este año y que de último momento las metieron en el primer modificado. Que se dedique a hacer su trabajo. Si no puede, que se haga a un lado, que no le cause más problemas a la presidenta. Y también respecto del otro punto de que hay un error en el presupuesto de servicios municipales, pues sí, quedaron de ver si mandaban la corrección, no la mandaron, bueno, pues se tiene que votar en este momento como está. Por esos motivos, mi voto también es en contra en lo particular en ese punto. Es cuanto. Gracias, compañero. No habiendo más oradores registrados, se pregunta a los integrantes del ayuntamiento si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa en votación económica, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén en contra, abstenciones. Regidor secretario, le solicito informe del resultado de la votación. Regidora moderadora, le informo se registraron 21 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. En vista de la votación realizada, se declara por unanimidad que el asunto está suficientemente discutido en lo particular. En consecuencia, se somete a votación de los integrantes del ayuntamiento la reserva sometida a discusión previamente que se reciba la votación. Se informa que por tratarse de una parte de una disposición de observancia general por la votación, debe ser nominal en cumplimiento a lo que ordena el primer párrafo del artículo 68 del reglamento interior de este órgano colegiado, por lo que cada integrante deberá manifestar su nombre y el sentido de su voto. Se procede a recibir la votación y una vez discutida, solicito al regidor secretario informe el resultado de la misma. Pedro Soto Márquez, voto a favor de la reserva, es decir, en contra de la partida destinada a la inversión pública, a la obra pública, en contra de la partida de servicios personales y en contra de la partida de vestuarios de la Secretaría de Servicios Municipales. Es cuanto. Andrés de la Riva Larios. Compañeros, solamente haciendo un comentario, por favor pudieran manifestar el sentido de su voto a favor de la reserva o a favor de o en contra de la reserva mencionada. Por favor. No, sí se vota. No se vota. De la reserva para que pase.
Nada más tantito. Si no, no lo capta la. ¿Yo ya votó? Quedamos ahí. No, pero ya les explicaron que están a favor en contra de la reserva. Yo ya voté. Presidente Cruz Gutiérrez, en contra de la reserva. Julio César Márquez Parrazales, en contra de la reserva. Sandra Rojas en contra de la reserva. Catalina Lemus en contra de la reserva. Lorena Lisbeth Lira Amador, a favor de la reserva. Pedro Escudero a favor de la reserva. Justa Tolentino Osorio en contra de la reserva. Robert Ibey en contra de la reserva. José Gastón Santos López en contra. Dora Luz Guzmán Flores, a favor de la reserva. Beatriz Elizondo en contra de la reserva. Benita Manilla en contra de la reserva. Ivette Bulos González en contra de la reserva. Bronia Vargas en contra de la reserva. Anay Castro en contra de la reserva. Jack Tenorio a favor de la reserva. Elena Lescano, a favor de la reserva. Abril Chávez Reyes en contra de la reserva. Regidor Abril, ¿puede manifestar el sentido de su voto, por favor? En contra de la reserva. Regidora moderadora, informo que se registraron 15 votos a favor, 6 votos, perdón, 6 votos a favor, 15 votos en contra y 0 abstenciones. 7. Son 7 votos, corrijo, regidor secretario, son 7 votos a favor, 14 votos en contra de la reserva. En vista de la votación realizada el Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, en razón de que se recibieron 7 votos a favor de la reserva y 14 votos en contra, no es de aprobarse la reserva, ha quedado el dictamen aprobado en sus términos. En atención a que el dictamen ha sido aprobado en lo general y que ha quedado debidamente desahogadas las reservas, se aprueba por mayoría en lo general y en lo particular, en lo general, el dictamen de la Comisión Permanente de Hacienda del Ayuntamiento, por lo que se aprueba el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2026 del municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo. De conformidad con los anexos del mismo dictamen, en consecuencia deberá proceder a su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Se tiene por desahogado el punto 7 del orden del día. En desahogo al punto número 8 del orden del día relativo a asuntos generales, se informa al Ayuntamiento que no se recibió ninguna propuesta de asunto general en los plazos y términos establecidos por los párrafos 4 y 5 del artículo 49 del Reglamento Interior del Ayuntamiento Municipal de Tulancingo de Bravo Hidalgo, por lo que se tiene por desahogado el punto número 8 del orden del día. En desahogo al punto número 9 del orden del día relativo a la clausura de la sesión, solicito a la ciudadana presidenta municipal haga uso de la palabra e invito a los presentes se sirvan poner de pie. Con fundamento en el artículo 17, fracción cuarta del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Tulancingo de Bravo Hidalgo, siendo las 13:56 del día martes 23 de diciembre del año 2025, declaro clausurada formalmente la 13ª sesión pública ordinaria de este ayuntamiento y válidos todos los acuerdos que en la misma se tomaron. Muchas gracias y muy buenas tardes.